tardes a cada uno de ustedes. Así que damos gracias al Señor, hemos venido hoy en la tarde. Así que, bueno, agradecemos a nuestro Dios. Así que seguimos con Juan. Vamos allá, Juan, el Evangelio de Juan, por favor. Y el Evangelio de Juan, capítulo 19. Y vamos a leer del 28 al 30. Cuando lo tenga, se pone de pie, por favor. Amén. Amén. Vuelvo a repetir, Juan, capítulo 19, versículos del 28 al 30. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de su presencia agradeciendo todo lo que hizo esta mañana. Gracias porque también hemos participado de su mandato, de los elementos, Señor, de la Santa Cena. Y ahora venimos delante de su presencia nuevamente confesando nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, delante de su presencia también, arrepintiéndonos y limpiándonos con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo le pido, Señor, que sea usted enseñándonos en esta tarde y que salgamos diferente de como hemos venido, Señor. Gracias por a todos aquellos, Señor, que participan de su santa palabra, el alimento, el mensaje, Señor, y que su santa y bendita palabra pueda caer en buena tierra. Preparemos nuestros corazones para permitir que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien siempre damos la honra y la gloria. Y todos unánime decimos amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. La realidad es que estamos viendo todas estas, si quiere verlo así, en lo que respecta a expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes lo estamos viendo hoy en la mañana. Y vimos, para recordar, mencionamos 4, nos faltan 3. Vimos hoy en la mañana de estas expresiones, dice, él pensó en otros. Y vimos al respecto que él les dijo que a su padre que los perdonara, porque no estaban, dice, ellos no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, naturalmente, echaron suertes. La segunda expresión fue el ladrón que creyó, que ya lo vimos también, ¿verdad? Estaban en la cruz y realmente él vio naturalmente toda la situación de lo que estaba pasando. Pero se recordó, si era el rey, dice, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, pues, que no muy pocos minutos o ni horas iba a pasar, que él iba a estar con él. ¿En dónde? En el paraíso. Y también deja arreglado algo muy importante para su madre, llamando a Juan, ¿ya? Para que él cuidara de su madre, prácticamente. Y también vimos también que la palabra central que tiene que ver con su relación con el Padre. Y lo vimos nosotros todo esto. Entonces nos faltan 3. Y estas 3 expresiones las dejé precisamente para hoy en la tarde con el propósito de que estas 3 expresiones hablan del Señor mismo. Hablan de sí mismo, si quiere verlo así. ¿Están conmigo? Entonces vamos a ver. Primeramente habla de 3 cosas y se las voy a decir. Las expresiones que es, él habla de su cuerpo, habla de su alma y habla de su espíritu. Entonces estas son las 3 que nos faltan de estas 7 expresiones. Entonces vamos a la quinta. Y ahí en su cuerpo lo vemos en el 28 y prácticamente y 29. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Que ya lo leímos, que es parte de nuestro texto bíblico. Dice el 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Esta palabra es bastante fuerte. Esta palabra consumado tiene sus expresión. Y los judíos sabían perfectamente eso.
y dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y naturalmente el 29 está hablando, recuerda que está hablando de expresión de su cuerpo. Dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Entonces vemos que es una exclamación que está pidiendo de su cuerpo. Prácticamente estaba en un estado bastante crítico físicamente. Y la otra es que prácticamente, si vamos al libro de Isaías, por favor, su alma, nos lo dice el libro de Isaías, pero nos dice en capítulo 53. Y ahí desde el versículo 10 vamos a leer hasta el 12, por favor. Isaías, vuelvo a repetir respecto a esto. ¿Están conmigo? Amén. Dice, con todo, el 10 dice, 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Escuche esto con mucho cuidado. Vamos despacio para interpretando todo esto. ¿Ok? Estos son los sufrimientos de su siervo. Y entonces dice así, el 10, vuelvo a repetir, 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo, dejándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, no pecados, pecado singular, verá linaje, vivirá por largos días, y a la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? ¿Qué será? Prosperar. Verá el fruto. Fíjese o escuche esto con cuidado. Mire, desde el punto de vista espiritual divino, dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de quienes, de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Entonces ya llevamos dos cosas que habla de sí mismo, de su cuerpo y de qué dijimos, y de su alma. Qué tremendo. Ahora vemos nosotros, y Lucas lo expresa mejor, y su espíritu. Si nosotros vamos al libro ligeramente al libro de Lucas, pero vamos a ver el capítulo 23, por favor, si fuera tan amable. Cuando lo tenga, pues naturalmente lo único que quiero es que me digan amén, por favor. Entonces, ahí en Lucas 23, 46, por favor, si fuera tan amable. ¿Están todos? Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué tremendo. Aquí vemos algo realmente conmovedor. Y prácticamente el vinagre no sació por completo su sed, si quiere verlo así físicamente, pero le permitió lanzar un grito de triunfo. Y esta es la palabra que buscamos, consumado es. Miren de dónde venimos, consumado es. En griego es esta palabra, si quiere verlo así, tetelestai, si quiere verlo, y quiere decir está terminado. ¿Escuchó eso? Tetelestai quiere decir terminado. Está terminado, queda terminado y siempre estará terminado. Es lo que quiere decir esta palabra. Entonces, aunque en cierto, es cierto que los sufrimientos de nuestro Señor habían terminado, hay muchos que incluyen esa palabra dramática. Naturalmente, muchos de los tipos y profecías del Antiguo Testamento
quedan cumplidos. Y el sacrificio de una vez por todas por el pecado queda completado, si quiere verlo así. La palabra, sinceramente, esta que yo les digo a ustedes, la palabra tetelestai, no es familiar para nosotros, pero usaban varias personas en la vida cotidiana de esos días. Es decir, que ellos sí estaban familiarizados con esta de tetelestai, esta palabra, es decir, consumado, está completo, queda pagado todo. Ellos estaban acostumbrados a esto, así. Y déjenme hacerle un poquito al respecto de esto, porque es de vital importancia que nosotros miremos cómo realmente el Señor en sus sufrimientos había terminado prácticamente. Y hay mucho más que decir de esta palabra que prácticamente es dramática. Pero esta palabra en sí, lo que estaba tratando de decir era que lo respecto al pecado estaba pagado, consumado está pagado, está liquidado. Entonces todos estos tipos de profecía, de palabras que se mencionan en el Antiguo Testamento, para nosotros no es muy familiar, pero para ellos en esos tiempos sí era familiar, porque la usaban varias personas en la vida cotidiana de esos días del Señor. Un sirviente, ¿cómo lo pondríamos? Un sirviente la usaría al informar naturalmente a su amo. Un criado, un sirviente, la usaría para informar a su hermano, a su amo, perdón, como decirle, he terminado la obra que usted me dio. No sé si me explico. He terminado la obra que usted me dio, o la obra que usted me encomendó. Podría hacer así. Entonces, miremos esto ahí en Juan 17. Y quisiera ver yo este pasaje en el versículo 4. Esta es la palabra que se usa, tetelestai. ¿Están conmigo? Amén. Juan 17, 4. ¿Lo tienen? Amén. Dice, yo te he glorificado, ¿en dónde? En la tierra. Y he acabado, está, la obra que me diste que hiciese. ¿Se dieron cuenta? He acabado la obra que me diste. Es decir, esta persona era familiar para ellos. Entonces, cuando un sacerdote, por ejemplo, pongámoslo así, examinaba un sacrificio de un animal y lo hallaba sin defecto, aplicaba esta palabra. Es decir, está cabal, si quiere ver. ¿Me explico? ¿O están en las nubes? ¿También entendiendo? Entonces, usaba esta palabra. Naturalmente, el Señor Jesús, por supuesto, es el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin mancha ni defecto. Ni defecto. Por ejemplo, ¿cómo podríamos entender un poco más esta palabra de, ¿cómo se llama? Tetelestai. Consumado es. Acabado todo. Está todo completo. Está pagado, si quiere verlo así, en esa forma. Como poniendo, por ejemplo, cuando un pintor terminaba en esos días un cuadro, o un escritor, un manuscrito, diría, en esos tiempos habían filósofos y todo, sin embargo, decía, hey, consumado es. No sé si me explico. Tetelestai. Hey, está completo. Ya no hay nada que hacer, está completo. No sé si me explico. Entonces, prácticamente la muerte de Cristo, precisamente en la cruz, completa este cuadro que yo le estoy diciendo. Cuando Él dijo, consumado es. O un escritor, podemos verlo, pero el Señor Jesucristo cumplió el cuadro divino y el programa de Dios, que Dios había pintado la historia que había estado
escribiendo a través naturalmente de los siglos en su historia. Debido a la cruz comprendemos las ceremonias de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces tal vez el significado más expresivo que pudiera yo darle de esta palabra de tetelestai era el que usaban los comerciantes. Y esto es interesante porque yo buscando esto de tetelestai era que usaban estos comerciantes la deuda quedaba pagada totalmente. O sea que cuando decían ellos consumado ese es lo que estaban diciendo en esa palabra tetelestai, quiere decir, hey, la deuda te completó. Dice, pago por completo nuestra deuda. Es lo que está diciendo. Entonces, ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento, escuche esto con mucho cuidado, podía quitar el pecado. Únicamente la sangre de los animales solo cubría el pecado en el Antiguo Testamento. Pero, aquí viene, el Cordero de Dios derramó su sangre y usa esa sangre para poder quitar los pecados del mundo. Si nosotros regresamos a Juan 1:21, eso es lo que nos está diciendo, por favor. A Juan, Evangelio de Juan, por favor. 1:29, perdón. La palabra del Señor dice así, 1:29. ¿Estamos? Amén. Escuche lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, ahí está, que quita el pecado del mundo. Entonces, podemos ir a Hebreos, es decir, ya está completo todo, ya no hay nada que hacer. Cuando él dijo consumado es, dijo ya no hay nada que hacer. No sé si me explico. Y ahí es donde entra vigente el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Ahí en el libro de Hebreos hay algo muy importante en el capítulo 9. Y vamos a leer Hebreos capítulo 9 y vamos a leer desde el 24, por favor, hasta el 28, por favor. ¿Están conmigo? Amén. Aquí viene todo. Entonces, estamos en esto, es que ya ha sido pagado todo. Y Hebreo es algo hermoso lo que nos dice sobre el sacrificio de Cristo que quita el pecado, el pecado. Es decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. Es decir, consumado es, tetelestai. Entonces, ¿están conmigo 9:24? No les oigo. Amén. Ok, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante quién? Dios. Ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, ahí está la situación. ¿Se da cuenta que la salvación no se pierde por eso? Fue crucificado solamente ¿cuántas veces? Una vez. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Estos que dicen que la salvación se pierde, de que tienen que recibir a Cristo nuevamente, están yendo a esto, lo que está diciendo el sacerdote. Es decir, que tienen que entrar varias veces ese sacerdote. Pero está diciendo que, ¿qué dijo él? Tetelestai, ha sido pagado. Ya no hay nada, absolutamente nada que hacer. El pago está completo, exacto, ni más ni menos como Dios lo quería. ¿Están conmigo? Versículo 26 dice, de otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la comunión de los siglos se presentó una vez. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué quitaba? El pecado. ¿Se da cuenta? Tetelestai, está pagado. Y sigue el 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, ¿qué va a pasar? El juicio. Entonces los hombres tienen que morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. 28. Así también Cristo,
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Se da cuenta? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, nada relacionado del pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Se da cuenta? Es decir, que va a aparecer segunda vez, pero no va a ser crucificado. No sé si me explico. Sino, después de esto, naturalmente, para salvar a los que le están esperando. Amén, hermanos. Amén. Hay una ilustración muy hermosa. A ver si la entienden. Hubo un evangelista, prácticamente un evangelista excéntrico llamado Alejandro Wooten, a quien una vez se le acercó un joven impertinente, de esos que vienen a hacer preguntas nada más. Pero este sí quería algo. Impertinentemente, como su personalidad impertinentemente le preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Alejandro Wooten, le preguntaron a Alejandro Wooten, esta persona, este joven impertinente: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es demasiado tarde, le respondió Wooten. Alejandro Wooten le dijo: es demasiado tarde. Y siguió indiferentemente, siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y quiere verlo así. El joven naturalmente se alarmó. Oiga, que le dicen: es demasiado tarde. El joven se alarmó. ¿Qué quiere decir? ¿Que es demasiado tarde para que yo sea salvo? Le preguntó el joven impertinente. No hay nada que yo pueda hacer. Demasiado tarde, dijo Alejandro Wooten. Todo ya ha sido hecho. Desde él está ahí. ¿Escuchó eso? Oiga esto. No hay nada que yo pueda hacer, pero todo ya está hecho. Lo único que puedes hacer, le dijo, lo único que puedes hacer es creer. La muerte de Jesucristo es un tema principal en el Evangelio de Juan. Cree, ya todo está hecho. Y cuando la persona dice sí, bendito sea Dios. Cuando dice no, es demasiado tarde. Qué tremendo, ¿eh? ¿No es tremendo eso para estas palabras, esta ilustración? Sabemos nosotros, si regresamos a Juan capítulo 1, ya lo vimos ahí en 29, por favor, 1:29. Fue anunciada por Juan el Bautista, incluso antes de que Jesús empezara oficialmente su ministerio. Fue anunciado esto. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Mire, 1:29, por favor. Vamos en orden. 1:29. ¿Está conmigo? Amén. Dice: el siguiente día vio Juan. ¿A quién vio? A Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que va a cancelar el pecado que a ti te va a llevar a la muerte. ¿No es maravilloso eso? Le está diciendo: he aquí el pecado que quita el pecado, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí está el pago, es lo que nos está diciendo. Pero miremos el 35, por favor. 1:29 leímos, ¿verdad? Mire el 35, por favor, si fuera tan amable. ¿Están conmigo? Amén. Y vamos a leer también el 36. Dice: al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos
mirando a Jesús que andaba por allí y dijo, he aquí, ¿qué dijo? El Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, otra vez. Nuestro Señor lo mencionó por primera vez. Si nosotros seguimos leyendo un poco y pasamos unas páginas en el capítulo 3 de Juan, por favor, y el versículo 14, si fueran amables. 3:14. Miren lo que está diciendo claramente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo había anunciado claramente, en donde la figura claramente, prácticamente lo está diciendo, en donde la figura es claramente la crucifixión de Él para poder pagar por nuestros pecados. Es decir, que en el momento en que digo consumado es en la cruz, está diciendo tetelestai. Ya no hay nada que hacer. Vamos al capítulo 8 del mismo libro Juan, por favor, 8, si fuera tan amable. Amén. Y mire el versículo 28, dice claramente, ¿están conmigo, hermano? Amén. Amén. Juan, vuelvo a repetir, capítulo 8, 28, dice, y le dijo, pues, ¿quién le dijo? Jesús. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así estoy hablando. Pase otras hojas del capítulo 12, pero vamos a ver el versículo 32, por favor. 12:32. Y dice claramente, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré, ¿qué? A mí mismo. Qué tremendo. Es hermoso cuando estamos comprendiendo la Escritura, lo que Él ha hecho, y muchas veces no nos damos cuenta al respecto. Pero Jesús a menudo habló de tomar esa cruz, porque el derramamiento de su sangre era el pago. En Mateo capítulo 10, por favor, si fuera tan amable. Y vamos a ver ahí el versículo 10:38, si fuera tan amable. Es claro y conciso. Amén. La palabra del Señor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Mire el 16:24. Por eso es exactamente lo que él está diciendo. 16:34. Perdón, estamos en Mateo, ¿verdad? Yo creo que sí, 24. ¿Están conmigo? Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, ¿quieres que Él pague? Ya sabes lo que tienes que hacer. Eso es lo que está diciendo. Porque Él ha pagado por nosotros. Aquí hay algo, ahí en el mismo 16. Después de la confesión de fe que hizo Pedro, Jesús claramente anunció que lo matarían. Pero todo esto tenía un propósito. A mí me da risa esas situaciones que pasan en Semana Santa, todas las payasadas que hacen y no saben cuál es el propósito y el objetivo de eso. Y van a las escrituras y solo sacan para ir a hacer payasadas afuera. Cuando todo esto tiene un propósito. Claramente anunció que lo matarían. Ya que estamos en el 16, mire el versículo 21, por favor, si fuera tan amable. Dice claramente, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Oyó eso? Mire, agarrémoslo bien el 16:21. Mire lo que dice las primeras palabras. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ¿qué? Ir a Jerusalén. ¿Para qué, hermanos? Se lo está diciendo y no lo entendían. Dice, para a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, un grupo, de los principales sacerdotes, otro grupo,
De los escribas, otro grupo, y ser muerto. Pero no pusieron atención a las últimas palabras. Resucitar al tercer día. Porque ya estaba todo pagado. Qué tremendo, ya tenía todo pagado. Más adelante, vamos ahí bueno, estamos en Mateo, ¿va? Sigamos adelante ahí en Mateo 20, pero vayan a Mateo capítulo 20, por favor. 20. Amén. Y vamos a leer, ahorita les digo yo el versículo, porque estamos nuevamente que Jesús está anunciando su muerte, de lo que vemos que ya estamos en consumado es. Pero aquí donde dije más adelante, les dijo a los discípulos que él sería crucificado. Mire, del 17 al 19, miremos esto acá, 20, del 17 al 19, ¿están conmigo? Amén. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a donde van a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Fíjate, le está declarando todas estas cosas. Dice, será entregado a quienes nuevamente. A un primer grupo, a los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, otro grupo, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. No estaban poniendo mucha atención. Al tercer día iba a resucitar. Qué tremendo. Naturalmente el Evangelio de Juan se encuentra en varios símbolos de muerte, si quiere verlo así, de nuestro Señor. El sacrificio del Cordero, que ya lo vimos ¿cómo se llama? En Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan que Jesús venía a él, me refiero a Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él está anunciando, y lo que quiero que vean esto es que cuando llegó esta palabra, donde estamos parados ahorita, consumado es, ya lo había anunciado él anteriormente, y no pusieron atención en el momento. Ahorita estamos ¿en dónde estamos exactamente? Donde él dice, entregó el Espíritu, ¿sí o no? Y dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Ahí, ¿qué quiere decir? Consumado es, está todo pagado. Está todo pagado, ya no hay nada. Consumado es decir, está exactamente la deuda pagada, es lo que está diciendo. Pero él anunció todo esto, por eso estoy regresando un poco, y ellos no se recordaron absolutamente nada. Así como el 1:29, no pusieron atención a lo último, cuando le estaba diciendo este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aún el 2:19 de Juan, escucha esto, el 19 de Juan 2:19, ¿están conmigo? Habla de la destrucción del templo. Porque dijo claramente, respondió Jesús y le dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando del templo de su huerto. Qué tremendo. Entonces él está anunciando, respondió y le dijo, destruid ese templo. En 3 días lo levantaré. Lo acusaron por eso. Mire cuánto llevo. Juan 1:29 se los dijo. Leímos anteriormente que les está anunciando, le está proclamando. Y le estaba diciendo directamente qué grupos iban a hacer, ¿sí o no? Con qué grupo lo iban a entregar. Les estaba declarando todo eso a ellos, los escribas, los sacerdotes, los gentiles, todos estos. No pusieron atención. Ahí en el 2:19. La destrucción del templo. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero habló algo más. Adelántese un poquito al capítulo 3 del mismo libro de Juan. La serpiente levantada. ¿No lo dijo? ¿Qué le dijo en el 3:14? Y como Moisés dice, levantó la serpiente
en el desierto. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Necesario. Oiga todo eso, por Dios santo. Aún en el capítulo 10 de Juan, vamos a leer desde el 11, por favor, ¿ok? Dice algo muy importante. Y vamos a leer hasta el 18, por favor. Mire lo que dice respecto al pastor que pone la vida por las ovejas, se lo dijo. 11, ¿están conmigo? 10, 11. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué tremendo esto. Y pongo mi vida, ¿por qué? Por las ovejas. Qué tremendo. Dice, y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está diciendo? Traer el rebaño judío y traer el rebaño gentil, y van a ser solo uno, porque un solo pastor van a tener. Pero por eso dice, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Él es el pago. Por eso va a poner su vida, porque va a pagar para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo voluntariamente. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién recibió este mandamiento? Del Padre. Lo dijo claramente, hermanos. Miren, estoy demostrando todo lo que estoy diciendo. El pago, cuando él dijo consumado es, lo había anunciado. Aún todavía, si vamos al capítulo 12, por favor, y vamos a leer desde el 20, por favor, hasta el 25, si fuera tan amable. Amén. Da el otro ejemplo y dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron, ¿a quién le dijeron? A Jesús. 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado. De cierto os digo, que si el grano del trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué va a pasar? Lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Qué hermoso eso. Para vida eterna la guardará. Estos cuadros, hermanos, que son cuadros espirituales que cada uno debíamos de entender, indican claramente que la muerte del Señor Jesús no fue un accidente, sino una cita divina que Él tenía que cumplir, porque su Padre demandaba eso por ti y por mí. No fue un asesinato en el sentido más estricto, voluntariamente puso su vida por nosotros. ¿Escucharon eso? Voluntariamente puso la vida por ti y por mí. Su muerte fue una expiación, no simplemente un ejemplo como muchos creen. En realidad realizó la obra de la redención en la cruz. Eso fue lo que Él hizo.
Algunos incrédulos, naturalmente, quieren debatir la palabra del Señor, quieren ellos aparentar ciertas cosas. Y estos incrédulos ni leen su Biblia, estos incrédulos ni siquiera se enteran de lo que es, solo sacan lo que les pertenecen para perturbar la obra de Dios. Algunos incrédulos han inventado la idea de que Jesús en realidad no murió y que tan solo se desmayó en la cruz, luego revivió en la tumba fría. Pero hay demasiados testigos que Jesucristo en realidad murió. Voy a dejar esto hasta acá y lo voy a permitir para que hagamos más énfasis con bastantes versículos. Pero estos que ponen todo el tiempo contradicción a la palabra de Dios, hay un problema bastante serio. Porque realmente en la Biblia yo encuentro muchos testigos de la palabra del Señor. Y en realidad me da, como dijera yo, hasta cierto punto, ahí Keila nos puede ayudar en lo que respecta que habló el hermano la vez pasada, tocaste ese libro el miércoles en Corintios, si no me equivoco, pero la mente me falla, pero la escritura no falla, ¿verdad? Ahí no está en Primera de Juan 2:19, hermanos. Primera de Juan 2:19, ya se me refresca la mente. Vamos a Primera de Juan, ¿ok? Capítulo 2. Si fuera tan amable, ¿ok? Y versículo ¿qué? 19, ¿ok? Yo quiero que le pongamos mucha atención. Todos estos, lo que voy a mencionar ahorita, precisamente de lo que habla Primera de Juan 2:19, que ya lo están viendo ustedes, el problema está desde que principió y consumado está la deuda pagada. Y hay muchos que quieren contradecir a la Biblia, quieren contradecir la palabra de Dios y están confundiendo a todo el mundo. Solo con decir que algunos se llaman cristianos y no lo son. Y están adentro de la iglesia y no lo son. ¿Saben por qué? No hay un cambio en su vida, no hay un crecimiento. No sé si me explico. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano cuando él recibe a Cristo? Se empieza a ver sus errores, sus pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia se lo manifiesta. Yo tengo mal carácter, yo respondo mal, yo he sido agresivo. Entonces la Biblia me dice, no, tú no debes de hacer eso si ya estás con Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Darle la oportunidad a Cristo para poder dejar esos malos hábitos. Si antes me decían algo, aunque la persona tuviera razón, yo le gritaba, yo le decía barbaridades, pero cuando ya tienes a Cristo ya no, porque tienes a Cristo en ti. Entonces, aunque tú tengas la razón, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que dice Cristo? Cristo tenía la razón cuando lo estaban juzgando. ¿Y qué hizo? Cerró su boca. Hay hermanos que cuestan. Tienes mucha razón. A mí cuántas veces tengo la razón y me insultan. Y sin embargo quiero decir algo y digo yo. Y cuando realmente se me sale, porque se sale, te va a salir. Te va a salir el orgullo, ¿qué? ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón al Señor. Es fácil en un tráfico de eso de ahí que se le salga un loco, se le pasa y dice, ¡ya! Desventurado, ya perdona, Señor. No debí de hacerlo. Pero ya se lo dijiste. Y eso actúa uno instantáneamente. ¿Qué te está diciendo? Que tu viejo hombre quiere ser. Pero estos no han recibido a Cristo. Pretenden ser personas de que han recibido a Cristo, pero no tienen absolutamente nada con Cristo. ¿Qué dice? Vamos ahí. A primera de Juan. Estoy en Pedro yo. Es 2, ¿qué? 19. ¿Están conmigo? Entonces, 2:19, la palabra del Señor dice así. Escuche esto, pues. Leamos desde el 18. ¿Estamos? Mire, pues, para comprender. Dice, hijitos,
ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Está oyendo eso mucho ahorita en estos últimos días. Así que ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué quiere decir anticristos? De que antes de que venga Cristo se están presentando falsos, que quieren ser igual que Cristo. Y están confundiendo a la gente porque no lee su Biblia. Repetimos eso. ¿Está conmigo? Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. No nos lo mencionan ahorita. Entonces sí sabemos, mucho estamos diciendo que es el último tiempo. Pero póngale mucha atención, dice, esto es lo que a mí me preocupa, escucha esto. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido. Esta palabra, por favor, en el amor de Cristo. Cristiano, tú tienes que permanecer en santidad. Tú tienes que permanecer en el camino porque estás demostrando. Te vas a salir, sí, pero regresa porque tienes que mantenerte en el camino. Te sales de la santidad de Dios, sí, te vas a salir, pero por el amor de Cristo regresa a la santidad de Dios. Porque eso está diciendo permanecer. Como cristianos estamos permaneciendo. Habrían permanecido con nosotros, pero ellos no permanecieron. ¿Por qué? Porque salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron, pero no eran de nosotros. Qué tremendo, hermano. Salieron en cuanto a la doctrina. Eso es lo que está diciendo. Salieron, no quieren meter doctrina falsa. Todos son hijos de Dios. La doctrina de Cristo dice que no todos son hijos de Dios. Pero sí dice que todos somos creación. Salieron en cuanto a doctrina. Mire el 22 que dice, por favor, hermanos. 22. ¿Están conmigo? Amén. ¿Lo tienen? Amén. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. No dijo, no lo está enseñando Juan. No es lo mismo que él estaba enseñando. En la palabra del Señor dice, Jesús es el Cristo. No se lo dijo a los escribas, a los fariseos, a los religiosos. Se lo dijo todo esto. Le dijo, Jesús es el Cristo. Vuelvo a repetir 22. La pregunta dice así. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, porque ha negado al Hijo. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Qué problemón, hermano. Se llaman cristianos, pero no lo son. Se llaman cristianos a sí mismos. O a sí mismos se llaman cristianos. Vamos, segunda de Timoteo. Por favor. Esto aquí en segunda de Timoteo, capítulo 1. Amén. Versículo 15. Amén. Y este era uno de estaban adentro y todos esos. Miren, dan nombres completos que siempre hemos tenido problemas. Dice, ya sabes esto. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, es decir, Turquía, es lo que es ahora, Asia. De los cuales son, ¿qué? Figelo. ¿Y quién más? Hermógenes. ¿Están conmigo? Amén. Que tenga el Señor misericordia de la casa en Isoforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas.
Es muy duro esto, hermanos. Es muy duro. ¿Cuántos con el nombre de Figelo hay adentro de las iglesias? Quítele Figelo, se dice cristiano, creo que. Hermógenes. ¿Cuántos no hay? Hermógenes. Póngale la palabra en cristiano. Y se dicen ser cristianos. Ahí en Tito, el capítulo 1, siguiendo un poco más hacia adelante antes de llegar a Hebreos, ¿ok? Tito 1:14. ¿Están conmigo? No entendiendo a fábulas judaicas. ¿Escuchó eso? Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos no les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Si eres cristiano verdadero, te dije, tienes que permanecer. Porque eso de decir permanecer en las cosas de Dios, permanecer en santidad, permanecer todo el tiempo quitándome todo lo que a Dios no le agrada. Yo le quiero decir una cosa, hermano. Te das cuenta de que eres salvo. Permanecer. Yo veo a algunos que dicen que son cristianos y todo el tiempo andan como que no tuvieran a Cristo. Claro, yo me puedo confundir. ¿Qué dijimos? Consumado es. Está pagado todo una sola vez. ¿Por qué andamos pajareando? ¿Por qué voy a agarrar yo el cigarro o me voy a endrogar si yo sé perfectamente que eso no le agrada a Dios? No al pastor, no le agrada a Dios. Antes era mal hablado, ahora ya no. Antes era irrespetuoso, ahora ya no. A mí me da vergüenza hablar con mis hermanas y algunos hermanos que tengo, dicen unas barbaridades. Yo solo me agacho y digo, no, pues yo era igual que ellos. Cuando yo recibí a Cristo, mucho mayor respeto a mi papá y a mi mamá. Aunque ellos no tuvieran razón. Si usted me pregunta a mí me pegaron sin razón. Me dieron unas tundas sin razón. Y ahora lo recuerdo, yo le digo, gracias Cristo, porque me diste la mente de Cristo. Yo no tengo rencor con mi padre, yo no tengo rencor con mi madre. Injustamente. No, me dieron una paleada buena. Injustamente. Claro, no era cristiano, no era nada, era joven, inquieto. Como dice, pagué los platos por otro, que yo ni siquiera los había quebrado, si quiere verlo así. No que haya quebrado físicamente los platos, ¿me entiende lo que quiero decir o no? Es una expresión. Y sin embargo, no era cristiano, pero me quedé callado. Lo único que la supo fue mi abuelita, dijo, me pegaron injusto, mi papá me pegó, pero injustamente, pero nunca le agarré rencor, varias veces. Y todo por el mismo hermano. Y sin embargo yo le digo, gracias, porque ahora tengo a Cristo. Yo amo a mi padre, ya está muerto, pero digo, yo lo voy a ver contento, ni siquiera voy a llegar a echarle en cara nada. Ya Cristo pagó por todo lo mismo, más que suficiente lo por él, si él está en el cielo. Ya rencor. Si tú sientes rencor, mira el amor que Dios te da.
ve ahí, no ahorita, sino en tu casa, creo que es 1 Corintios capítulo 13, y vas a ver lo que es el amor. Y es el amor que nos demostró el Señor Jesús en la cruz. Es sufrido, todo lo soporta. Eso yo veo el gráfico, leo ¿cómo se llama? El cuadro de nuestro Señor Jesucristo sufriendo por nosotros en amor. Yo digo, wow, qué amor me tiene, Señor. Porque yo siendo un miserable, tú sufriendo ahí, que no merezco, nadie merece la salvación. Pero por gracia, dice Pablo, abundó. Y también lo trajo el hermano, un hermano un día miércoles, donde dice, quiere decir que porque la gracia abunda vos seguir pecando. No, de ninguna manera, dice. Pero sí debemos de agradecer, de estar agradecidos, permanecer. Esta palabra, permanecer. ¿En qué debo de permanecer? Debo permanecer en santidad, debo de permanecer en mi nueva naturaleza. ¿Qué mancho? Cuando yo peco en mi nueva naturaleza, mancho la nueva naturaleza, no la vieja. La vieja está muerta. Yo no vivo según una vieja naturaleza. Él no vino a reparar la vieja naturaleza tuya, viciada de pecado. Él te dejó la sangre para que limpies tu nueva naturaleza. Cuando naciste, tienes esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. No sé si me explico. ¿No es una gran bendición, hermanos? Oír esa palabra. Consumado es. La entendemos, ¿verdad? Está pagado todo. Fuimos a Hebreos. Murió solo una vez por ti y por mí. Agradecidos debemos de ser a Dios. Recuerde que cada vez que oramos le pedimos a Dios y Él contesta nuestras oraciones, tenemos que ser agradecidos. Decir al Señor, gracias. Gracias porque has contestado mi oración. ¿Están conmigo? Vamos a orar y vamos a pedirle, hermano Adolfo, puede despedirnos en oración, por favor, dándole gracias al Señor. Y después que él es Humberto, vamos a cantarle el feliz cumpleaños a Giselle, aunque no cayó hoy, pero ayer, como no nos invitaron, ahora la invitamos a él. Okay. Oremos. Bendito y Padre Celestial, nuevamente vengo agradecido, Señor, por este día que nos trajo a su casa, Señor, para poder aprender desde temprano, Señor, de la escuela dominical, Señor, la predicación y ahora el estudio. Bendito Padre, le rogamos que siga dándole la sabiduría necesaria al pastor, Señor, para que siga él escudriñando su palabra del libro de Juan, Señor, y que nosotros la podamos recibir y poderla poner en práctica, Señor. Ahora le rogamos, bendito Padre, que llévenos con bien a nuestros hogares, Señor. Le ponemos la semana en sus manos, Señor, si es su santa y bendita voluntad, bendito Padre, tráiganos nuevamente, Señor, a su casa el miércoles para poder seguir aprendiendo de su palabra. Gracias, bendito Señor, por todo y todo esto que le pido, bendito Padre, que no se haga mi voluntad, sino la suya, en el precioso nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Bueno, hermanos, ¿están contentos? Amén. Amén. Bueno, estamos contentos, gracias a Dios, estamos gozosos por su palabra que nos ha dado este día, desde temprano en la mañana hasta hoy en la tarde. Así es que, bueno, ahora vamos a ya ser despedidos, pero antes vamos a entonar este canto que es Unidos, Unidos. Y después ya estaremos orando para ser despedidos de la casa del Señor. Unidos,
5 Mariana y el 6. Haremos. Bendito Padre, Señor, en esta tarde estamos agradecidos con usted. Gracias por el mensaje que usted nos trajo en esta tarde por medio de nuestro pastor, Señor. También ahora vamos a hacer el pedido de su casa, Señor, y le rogamos que vaya con nosotros en los hogares, que nos guarde y nos cuide, y que cada uno de nosotros podamos regresar también el próximo miércoles para seguir aprendiendo de usted, de su santa y bendita palabra. También, Señor, en esta tarde pedimos por estos alimentos, Señor, que se han preparado, que usted nos bendiga, Señor, que sean de provecho para cada uno de nuestros cuerpos, y también que bendiga a los hogares, Señor, de donde provienen, el trabajo, Señor, que usted ha dado, Señor, a estas personas para que pongan ese dinero, Señor, para que esto se lleve a cabo. Bendito Dios, bendiga estos alimentos. Y también, Señor, ahora vamos a ir a nuestros hogares, le rogamos que usted nos guarde y nos cuide. Gracias por todo lo que hace con nosotros diariamente, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, le damos a usted la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Bueno, así que